En el corazón de la Edad Media, cuando los destinos de reinos se decidían en sangrientas batallas y los rugidos de guerra resonaban a lo largo y ancho de Europa, hubo una confrontación que cambiaría el curso de la historia. La batalla de Teptenal, un choque monumental entre el indomable rey Eduardo el Viejo y el temible gran ejército vikingo. Esta es una historia de estrategia, valentía y el ferviente deseo de proteger un reino. Pero, ¿qué llevó a estos dos poderosos ejércitos a enfrentarse? ¿Cuáles fueron las tácticas que determinaron el destino de la batalla? Acompáñanos mientras desentrañamos todos los detalles de este enfrentamiento épico. En el año 910 después de Cristo, Inglaterra se encontraba sumida en un caos de guerras y conquistas. Desde hacía décadas, los vikingos habían desatado su furia en las tierras anglosajonas, sembrando el terror y reclamando territorios. El gran ejército vikingo, una coalición de guerreros nórdicos conocidos por su ferocidad y tácticas despiadadas, había asolado pueblos y ciudades, obligando a los anglosajones a luchar desesperadamente por su supervivencia. El rey Eduardo el Viejo, hijo de Alfredo el Grande, había heredado un reino en constante lucha. Alfredo, conocido por su inteligencia y valor, había logrado frenar la expansión vikinga y consolidar el reino de Wessex, pero la amenaza nórdica persistía. Eduardo, determinado a seguir el legado de su padre, se había preparado incansablemente para enfrentar a los invasores. Sabía que la paz y la prosperidad de su reino dependían de su capacidad para repeler a los vikingos de una vez por todas. Y así, en el verano de 910, se gestaba una de las batallas más decisivas de la historia anglosajona. La noticia de un gran ejército vikingo avanzando hacia el oeste llegó a oídos de Eduardo. Sabía que no podía permitirle seguir devastando sus tierras. Era hora de enfrentarlos con todo el poder de su ejército. El ejército anglosajón, bajo el mando de Eduardo y su hermana Aethelflaed, la dama de Mercia, estaba compuesto por una fuerza de aproximadamente 10.000 hombres. Esta alianza entre Wessex y Mercia era crucial, pues unía a dos de los reinos más fuertes de Inglaterra contra un enemigo común. Eduardo y Aethelflaed sabían que para derrotar al gran ejército vikingo, debían combinar sus fuerzas y emplear una estrategia cuidadosa. Por otro lado, el gran ejército vikingo, liderado por los reyes Halfdan y Eowils, contaba con alrededor de 9.000 guerreros. Los vikingos eran famosos por su capacidad de combate, su habilidad para adaptarse a las circunstancias y su naturaleza impredecible. Habían demostrado ser adversarios formidables, capaces de devastar ejércitos y ciudades enteras. Pero esta vez, se enfrentaban a una coalición determinada y bien preparada. La mañana de la batalla llegó con el sol naciente iluminando el campo de Teptenal. Los vikingos, confiados en su superioridad, avanzaron con sus acostumbradas tácticas de choque y terror. Pero Eduardo y Aethelflaed habían preparado una sorpresa para ellos. Eduardo y Aethelflaed sabían que enfrentarse a los vikingos en una batalla campal tradicional sería peligroso debido a la ferocidad y la experiencia de combate de los nórdicos. Por lo tanto, decidieron emplear una estrategia de doble flanqueo, utilizando el terreno a su favor. Sabían que el terreno de Teptenal tenía bosques y colinas que podían ser utilizados para emboscar al enemigo. Eduardo dividió su ejército en 3 grupos principales. El primer grupo, liderado por él mismo, se desplegó en el centro del campo, presentando una formación defensiva sólida que actuaría como cebo para atraer a los vikingos. El segundo y tercer grupo, dirigidos por Aethelflaed y otros comandantes de confianza, se ocultaron en los bosques y colinas a ambos lados del campo de batalla. Cuando los vikingos avanzaron, confiados en su capacidad para romper las líneas anglosajonas, cayeron en la trampa. La línea central de Eduardo resistió el embate inicial, absorbiendo el impacto y manteniendo la formación, mientras los flancos de Aethelflaed se movieron sigilosamente para rodear al enemigo. El gran ejército vikingo, al encontrar resistencia en el centro, concentró sus fuerzas en romper la línea anglosajona. Halfdan y Eowils lideraron a sus guerreros con furia, seguros de que su brutalidad y superioridad en combate cuerpo a cuerpo les daría la victoria. Los vikingos lanzaron ataques feroces, pero los anglosajones, bien entrenados y disciplinados, resistieron. Mientras tanto, las fuerzas de Aethelflaed se movieron rápidamente desde los flancos, cerrando el cerco alrededor de los vikingos. La sorpresa y la velocidad del ataque tomaron a los vikingos desprevenidos. En medio del caos,
Los guerreros anglosajones atacaron desde los lados y la retaguardia, desatando una carnicería que dejó a los vikingos atrapados y sin posibilidad de escape. En medio del fragor de la batalla, surgieron momentos de acción que definirían el resultado del enfrentamiento. Eduardo, montado en su caballo, dirigía a sus hombres con valentía, ordenando avances y retiradas estratégicas para mantener la presión sobre los vikingos. Aethelflaed, conocida por su valentía y capacidad de liderazgo, lideraba a sus guerreros en los flancos, asegurándose de que el cerco se mantuviera firme. Los vikingos, aunque sorprendidos, no se rendían fácilmente. Halfdan y Eowils luchaban ferozmente, intentando romper el cerco y reorganizar a sus hombres. Pero la estrategia anglosajona había sido ejecutada a la perfección. Los vikingos, rodeados y superados en número, comenzaron a ceder terreno. Uno de los momentos más impactantes de la batalla ocurrió cuando Eduardo, en un movimiento audaz, lideró una carga directa contra Halfdan y su guardia personal. La lucha fue intensa y brutal, con espadas y hachas chocando en un frenesí de acero y sangre. Finalmente, Halfdan fue abatido, lo que desmoralizó a los vikingos y marcó el principio del fin para su resistencia. Con la caída de Halfdan, el gran ejército vikingo comenzó a desmoronarse. Los anglosajones, empujando con renovada fuerza, rompieron las líneas enemigas y dispersaron a los supervivientes. Eowils, herido y desesperado, intentó escapar, pero fue capturado y ejecutado. La batalla de Tettenhall había terminado. Eduardo el Viejo y Aethelflaed habían logrado una victoria decisiva que detuvo el avance vikingo en las tierras anglosajonas. El campo de batalla, una vez lleno de vida y esperanza, ahora yacía cubierto de cuerpos yacientes, un recordatorio sombrío de la ferocidad de la guerra. La victoria en Tettenhall tuvo repercusiones significativas para ambos bandos. Para los anglosajones, fue una demostración de que podían resistir y vencer a los vikingos, incluso en una confrontación directa. Eduardo consolidó su posición como un líder capaz y valiente, mientras que Aethelflaed se ganó aún más respeto y admiración por su papel crucial en la batalla. Para los vikingos, la derrota fue un duro golpe. El gran ejército vikingo, que había sido una fuerza casi invencible, ahora estaba gravemente debilitado. Las noticias de la derrota se extendieron rápidamente, desmoralizando a otros grupos vikingos en la región y reduciendo sus incursiones y saqueos en los años siguientes. Tettenhall no solo fue una victoria militar, sino también un punto de inflexión en la lucha por el control de Inglaterra. La capacidad de Eduardo y Aethelflaed para unir a los reinos de Wessex y Mercia en una causa común mostró que la cooperación y la estrategia podían superar la fuerza bruta y la ferocidad de los vikingos. La historia de la batalla de Tettenhall es un testimonio de la valentía, la estrategia y la determinación en tiempos de adversidad. Eduardo el Viejo, siguiendo el legado de su padre Alfredo el Grande, y Aethelflaed, la dama de Mercia, demostraron que la unidad y la inteligencia podían prevalecer sobre la fuerza bruta y la desesperación. En las brumas de la historia, Tettenhall brilla como un faro de resistencia y triunfo, una prueba de que incluso en los tiempos más oscuros, el coraje y la estrategia pueden cambiar el curso del destino. Mientras recordamos este enfrentamiento épico, nos inspiramos en los líderes que se alzaron contra la adversidad y defendieron su tierra con todo su ser. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte futuras historias emocionantes. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido esta fascinante narración.